señoras. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos entonces al tercer panel de este Congreso Internacional High Evolution 2023 y que hemos titulado Infraestructura Compartida y que se lleva a cabo justamente en este día que tiene por nombre toda la jornada de este Congreso como Día de Políticas Gubernamentales. Antes de comenzar, no nos vamos a cansar de agradecer a quienes hacen posible que estemos reunidos durante hoy, mañana y hasta el viernes. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores del Congreso Internacional, a Sandein, a MAE, a Andes y Acelera by Cummins. Sin más, damos la bienvenida a quien será la moderadora de este panel, que es la señora Lida Gutiérrez, profesional de la Unidad Ambiental y Territorial de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía, a quien recibimos con un gran aplauso. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Efectivamente, en este panel, hoy día queremos discutir de un tema muy importante, que es la infraestructura compartida, y para ello nos acompaña en una presentación que va a tener una duración de 10 minutos aproximadamente, a don David Medrano, coordinador de Desarrollo Portuario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por favor, David. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de presentar acá y a la asistencia de todos ustedes. Veo que realmente es un tema que va a tener harta importancia, así que ahí espero darles algunas pinceladas del trabajo que estamos liderando como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en particular el Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio, que somos el área encargada de todas las políticas relacionadas con el sector de carga. ¿Y por qué hablo de carga? Porque para nosotros, efectivamente, el hidrógeno verde tiene una importancia primordial dentro del desarrollo de Chile, de la competitividad país, pero no vamos a mover solamente hidrógeno. Vamos a mover hidrógeno, amoníaco, cualquier otro derivado, pero no solamente esos derivados. Necesitamos mover los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, los electrolizadores y todos los insumos de la industria. Por tanto, necesitamos una visión mucho más integral y completa de hacia dónde necesitamos desarrollar las diferentes infraestructuras que conforman la cadena logística, desde los puntos de generación de este producto nuevo que vamos a desarrollar hasta los puntos de embarque o de consumo, incluso en el propio país, ¿no? ¿Y por qué lo vemos eso desde un Ministerio de Transportes cuando hablamos de infraestructura? Porque dentro del Ministerio de Transportes tenemos la obligación legal de planificar todos los sistemas de transporte, entendiendo como tales la visión integral y completa de las redes logísticas que abastecen a nuestro país, que nos traen todos los insumos que consumimos en nuestro día a día, pero que también nos permiten conectarnos con el mundo de manera competitiva como economía abierta que somos en Chile, ¿no? Por tanto, no solamente hablamos de infraestructura, hablamos de servicios, hablamos de regulación, hablamos de coordinación territorial, hablamos de normativa, y todo eso trae esa visión integral de nuestros sistemas que lideramos desde Transportes, en coordinación, por supuesto, con muchos otros ministerios, algunos de los acá presentes, por supuesto, a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Logístico, la CONALOG. ¿Qué estamos impulsando en este momento como Ministerio de Transportes? Dos grandes herramientas. Una inicial, que es la Política Nacional Logística Portuaria. Tenemos el encargo del Presidente de la República de avanzar en una política que siente la visión de futuro, que renueve el compromiso de Chile con el comercio exterior, con nuestra visión de economía abierta, de país abierto, y por tanto recuperar y enfatizar los roles de liderazgo que tenemos como Chile a nivel internacional. Tener también la visión completa de cómo vamos a desarrollar este sistema, cuáles son las adaptaciones normativas y regulatorias que va a necesitar nuestro sistema logístico y portuario en particular, y generar y orientar todas las políticas públicas y los planes de desarrollo de este sector. Y uno de estos grandes productos, que tiene vida propia por sí solo, pero que va claramente de la mano de la política, es el Plan Nacional de Desarrollo Logístico Portuario, en el cual obviamente necesitamos identificar cuáles son las brechas de capacidad que tenemos en cada uno de los territorios de nuestro país,
ver cuáles son las áreas óptimas para el desarrollo de esta infraestructura y generar las carteras de inversión y los acuerdos de colaboración público-privada para el desarrollo de estas infraestructuras con la anticipación y con la planificación necesaria para poder llegar a atender a tiempo y de manera satisfactoria todas estas cargas que vamos a tener que mover. La política no solamente, como digo, es infraestructura, no solamente es hormigón, es institucionalidad, es regulación de los servicios, es relación con nuestro entorno social y ambiental, es mejora de las condiciones de nuestros trabajadores y trabajadoras en el sector logístico y portuario. Y, por tanto, hay 4 grandes ejes estratégicos que estamos en este momento enfrentando a partir de diferentes diálogos con actores clave, que luego generaremos a partir del trabajo que estamos haciendo con ellos una primera propuesta que será sometida posteriormente entre los meses de septiembre y noviembre, aproximadamente a un proceso de consulta amplia para toda la ciudadanía, de manera de recoger las observaciones y propuestas de mejora de esa política que sean meritorias para realmente tener una política consensuada y que sea una política de Estado con la cual queremos llegar, que el presidente de la República la pueda dejar aprobada a fines de este año. Ese es el compromiso que tenemos. Ahí tienen a la vista la página web donde pueden encontrar los antecedentes mucho más detallados de lo que yo puedo dar ahora de manera muy abreviada, y el correo electrónico que está habilitado en todo momento para recibir observaciones, propuestas y consultas en torno al desarrollo de esta política de Estado que vamos impulsando como Ministerio de Transportes, en conjunto con todos los demás ministerios, en particular, trabajo muy destacado el que estamos haciendo con el Ministerio de Economía y con el Ministerio del Trabajo en lo que dice relación al eje laboral en particular. Y como digo, la política no es la que nos va a generar el hormigón, la infraestructura. Necesitamos estos planes también propiamente del sector logístico, y para eso hay un montón de desafíos relacionados con el hidrógeno verde y con todas las demás cargas que se mueven en el país. Necesitamos identificar cuáles son esas cargas, necesitamos tener claridad de cuáles son los tipos de productos, los volúmenes, los horizontes de tiempo que vamos a tener que mover las diferentes cargas de importación, de exportación, de cabotaje entre nuestras regiones, no solamente como productos finalizados, sino también de insumos necesarios para la industria. Por tanto, hay que planificar con tiempo. El llegar a un horizonte, decir, ahora voy a construir la infraestructura, cuando tengo que empezar a moverla, llegamos tarde. Y, por tanto, ahí perdemos toda la oportunidad de negocio que tengamos como país y para nuestra propia economía, nuestro sustento. Tenemos que ir con mucha anticipación buscando cuáles son las localizaciones óptimas de esta infraestructura. Sabemos que el borde costero, a pesar de todo el borde costero que tiene Chile, son pocos los espacios que puedan albergar infraestructura portuaria, y las conexiones de estos espacios con el hinterland también son en algunos casos complejas por la geografía de nuestro territorio, ¿no? Por tanto, cómo tener lo que llamamos reservas de áreas, identificar cuáles son estos espacios óptimos y asegurar que los diferentes instrumentos de planificación territorial queden previstos para que en el horizonte de tiempo en que se necesite podamos generar, mediante acuerdos público-privados, el desarrollo de las infraestructuras en modelos de concesión, como se viene dando en cualquiera de nuestros socios de la OCDE. Ejemplo de la importancia de estas infraestructuras, no necesariamente vinculada con el hidrógeno, pero sí con el abastecimiento y el desarrollo de nuestro comercio exterior, es el proyecto estratégico clave que tenemos en la zona central del país, que es el puerto exterior de San Antonio. El puerto con el amplio compromiso de este Gobierno y del Estado de que efectivamente se pueda desarrollar en los menores plazos necesarios para poder abastecer a nuestro territorio. Por supuesto, necesitamos ir también a nuevos proyectos en el norte, seguir trabajando en la zona sur, por ejemplo, también en la zona sur austral, con la particularidad que tiene el territorio de los lagos hasta Magallanes, pero necesitamos toda esa planificación completa, país completa, y para eso hay que llegar a tiempo con todas estas infraestructuras, y en algunos casos sabiendo que hay infraestructura que ya existe. No tenemos que desarrollar nueva infraestructura, en algunos casos podemos readaptar infraestructura que exista, podemos generar unos usos óptimos sobre los activos que ya tenemos en nuestro territorio actualmente construidos. Por tanto, a nivel procedimental, la identificación de estas demandas, de estos volúmenes, de estos tiempos, de estos plazos, de las ofertas de que disponemos actualmente, de las brechas de capacidad que tenemos en cada territorio y cómo generar los espacios
para el desarrollo de estas infraestructuras allí donde sean óptimos. Estos puertos van a tener que convivir con nuestro entorno social, con nuestro entorno ambiental, de manera sostenible, en particular en el caso de la industria del hidrógeno verde, industria destinada a descarbonizar nuestra economía, a mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta en general, ni siquiera en nuestro país. Si no tenemos esta planificación territorial óptima, el adjetivo de sostenible difícilmente lo vamos a poder cumplir. Tenemos que tener esta mirada amplia, con esta reserva de estos espacios en el territorio para poder generar con los actores públicos destinados a llamar a la gobernanza, con la participación indispensable del sector privado, el desarrollo de los nuevos terminales que sean requeridos. Y, por supuesto, no solamente es un trabajo que hagamos en Santiago, el trabajo con las regiones, con los gobiernos regionales, con las diferentes autoridades, es no clave, es indispensable. Y en eso queremos trabajar muy de la mano con las metodologías que ya tenemos desarrolladas de hace ya unos cuantos años atrás. En particular, los dos grandes valles de hidrógeno que tenemos en Chile identificados actualmente en nuestra estrategia nacional. En el caso de Magallanes, ciertamente aquí hay un desafío importante en la generación de nueva infraestructura. Es una región que tradicionalmente hasta ahora ha venido trabajando en un sector más de mercado propio, del cabotaje. Cómo convertimos a Magallanes en un desarrollo clave país, pensando en el suministro al resto de nuestro país, pero también al resto de los mercados internacionales y mejorando la competitividad. Tenemos que identificar qué áreas del borde costero de toda la región son las óptimas para el desarrollo de esta infraestructura, no solamente las características ambientales y territoriales del borde costero, sino también, por supuesto, en coherencia con los proyectos de desarrollo de la industria del hidrógeno verde que se están planteando, de manera de optimizar y generar los modelos de negocio amplios de toda la cadena que hagan sentido al conjunto del sistema. Generar estas descargas, estos nuevos espacios de desembarque y de embarque, nuevos terminales, nuevas capacidades y establecer estas reservas, como digo, en los instrumentos de planificación con actores públicos que permitan la gobernanza. En el caso particular del sistema portuario, en esta institucionalidad, tenemos organismos que pueden desempeñar el rol de autoridad portuaria de alcance nacional, pero también de alcance regional. Hay mejoras, por supuesto, que hay que hacer y para eso también estamos trabajando en esa política nacional que decía anteriormente, pero a partir de ellos generar los modelos de concesión para la participación privada en el menor plazo posible y con la mayor certeza posible en todo momento. Y en el caso de Antofagasta, el otro gran valle, ahí hay una ligera diferencia. Tenemos una primera infraestructura ya existente en algunas de las bahías. Hay que ver cómo esas infraestructuras pueden dar capacidad suficiente en el plazo de desarrollo de la industria en los primeros años, ir planificando los desarrollos, por supuesto, que van a ser necesarios de sumar en esta región también y en el entorno de la macrozona norte. Como digo, no solamente vamos a hablar de hidrógeno, estamos hablando del desarrollo de la industria del litio, de los corredores bioceánicos de Capricornio, de la propia industria del cobre, del resto de economía y de sectores económicos de las regiones de Antofagasta, de Tarapacá, de Atacama, de Arica. Por tanto, integrar todo bajo una visión completa y ver que nuevamente, como en el caso de Magallanes, dónde es que tenemos que localizar estas nuevas infraestructuras, planificarlas adecuadamente y hacer uso de los instrumentos que tenemos. En particular, acá tenemos la empresa portuaria Antofagasta como autoridad portuaria regional, de la misma manera que teníamos en la región de Magallanes, la empresa portuaria Austral, y el complejo portuario Mejillones y el desarrollo que se ha venido dando en esa bahía, que a pesar de que son puertos privados, en su concepción original, sí que hay una vocación de servicio público de alto valor y que, por tanto, debemos tener en plena consideración para el desarrollo de esa planificación completa. Y, por tanto, desafíos, como decíamos en el panel anterior, son muchos, pero no nos queremos quedar solamente en eso, queremos avanzar, queremos dar soluciones también desde el sector público, por supuesto, y es tener esta planificación integral, tener esta coherencia completa de nuestros sistemas logísticos y de transporte, que puedan identificar las necesidades de todos los sectores, por supuesto, el del hidrógeno verde, para eso estamos acá en este momento, desarrollar de manera armónica estas nuevas infraestructuras con el territorio para asegurar que realmente tengan la calificación de sostenible en toda su vocación social, ambiental y territorial.
desempeñar la colaboración público-privada, que tenemos harta experiencia en Chile en los acuerdos que se han venido dando, seguirla potenciando, seguirla perfeccionando, seguirla mejorando para que demos las máximas certezas al desarrollo de estas nuevas inversiones con los mecanismos sí de gobernanza, y por eso también este panel busca generar las certezas de infraestructura compartida. Aquí, si generamos infraestructura de uso privado, el primero a lo mejor lo puede tener, entre comillas, fácil, entre comillas. El segundo va a tener que empezar a hacerse cargo de los elementos adicionales y le va a ser siempre más lesivo. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Por tanto, si optimizamos eso bajo una lógica de infraestructura compartida, las certezas de desarrollo de la industria en general, entendemos, van a ser más amplias y vamos a empezar a realmente reducir los costos y posicionarnos como país competitivo en esta industria, que es el fin, el que estamos buscando, es tener ese desarrollo de Chile como país punta de lanza en el hidrógeno verde, poder desarrollarnos en el menor plazo posible, y para eso el compromiso del Ministerio de Transportes, del Gobierno y del sector público en general del Estado de Chile es completo y definitivo. Muchas gracias. Bien, David, no te vayas muy lejos. Ahora vamos a pasar a invitar a nuestros panelistas. Por favor, Ana María Rus, ella es directora ejecutiva del Comité para el Desarrollo del Hidrógeno Verde de Corfo. Por favor, brindémosles un aplauso. Don Jorge Taboada, director ejecutivo de Soventix Chile S.p.A. Por favor, adelante. Don Gonzalo Moyano, CEO de MAE Energy. Por favor. Finalmente, David, por favor, te invito a pasar nuevamente al panel. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos, muchas gracias por estar en este panel. Tenemos una serie de preguntas en relación con el tema que nos convoca y me gustaría partir con David, ya que ha sido él el que acaba de terminar su presentación. Y la pregunta tiene que ver con cómo se aborda en el marco de la Política Nacional Logística Portuaria el desarrollo de esta industria. Muchas gracias. Parece que sea la continuación de la presentación ahora. Ahí, lo he dicho muy sucintamente, se ha visto nomás cuáles son los grandes ejes estratégicos, ¿no? Y el desarrollo de una institucionalidad completa del sector logístico y portuario es clave. Para eso, la generación de una posible autoridad logístico-portuaria es uno de los grandes elementos que han venido siendo elaborados en diferentes diagnósticos durante muchos años, y es algo en lo que queremos ir trabajando y generando los cambios normativos que se requieren, ¿no? El poder tener, como se decía en el panel anterior, una institucionalidad que en el fondo dé sentido y facilite los diferentes permisos que se requieren, por tanto, facilitar las cosas, y para eso entendemos que en el caso portuario, logístico portuario, es clave esta especie de ventanilla única de sectorial, ¿no? También a nivel de servicios, el mejorar la prestación de los diferentes servicios. Hoy en día, en el sector portuario en particular, tenemos esa asimetría entre puertos públicos, puertos privados, que nos ha conducido a que en algunos casos hay un uso muy extensivo del territorio, unas incoherencias a nivel de servicios, regulatorias en cuanto a las normativas, las características de la prestación. Si eso tenemos un marco general y común, como es la práctica habitual en otros países de nuestro entorno y a nivel de la OCDE, buscamos también generar ese marco único y regulatorio, por tanto, dar las certezas de que mediante modelos de concesión, como se han venido desarrollando en muchos de nuestros principales puertos, podamos tener una inversión que dé certeza al sector privado en cuanto a los retornos, pero también a los usuarios finales, y optimizando los costos y, por tanto, asegurando que la competitividad país de Chile hacia nuestros mercados de destino sea la adecuada. Y a nivel de relacionamiento con el entorno, en toda la visión social, comunitaria, ambiental, como decía, este uso extensivo muchas veces nos provoca conflictos, y el puerto acaba siendo, desde el punto de vista de nuestras comunidades, en nuestro entorno, como el actor malo, o el mal vecino en muchos casos, ¿no? Cómo superar esa brecha es mediante la dedicación de esos espacios donde realmente la actividad logística completa, la del hidrógeno verde en particular,
con toda esa vocación industrial que requiere y con toda esa infraestructura de alta complejidad pueda ser desarrollada de manera óptima y con luego la permisología propia de la materia ambiental y social en los menores plazos posibles. Por supuesto, también el ámbito laboral dando las certezas ahí en cuanto a las capacidades, a la formación, a la disponibilidad de trabajadores y trabajadoras que den sentido al desarrollo de la industria en todo el sector. O sea que no es una mirada particularizada en la industria del hidrógeno verde, pero obviamente es un elemento clave que estamos teniendo en cuenta a la hora de desarrollar esta política y nos gatilla también a ir aún con mayor velocidad que la que se requiere. Perfecto, muchas gracias. Don Jorge Taboada, no sé por qué me cuesta su apellido, se me da vuelta. Tengo una pregunta para usted. ¿Existen experiencias internacionales de infraestructura compartida por proyectos de hidrógeno verde y derivados de las cuales podamos sacar lecciones útiles para Chile? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a este panel. Complementando brevemente lo que mencionaba Lida cuando me presentó, quería mencionar que, bueno, represento a Solventis Chile, que tenemos un proyecto con apoyo de la GIZ, de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, en el marco del programa H2UPPP, que afuera pueden informarse sobre él, un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto en el norte, en la región de Antofagasta, y que tiene que ver justamente con la infraestructura compartida. Y ahí quiero también inicialmente hacer un planteamiento respecto a qué se entiende cuando hablamos de infraestructura compartida. Cuando hablamos de esto, creo que lo que estamos buscando, por una parte, es hacer nuestros proyectos, nosotros somos desarrolladores de proyectos, hacer nuestros proyectos más competitivos, en la medida que somos capaces de colaborar, ¿no es cierto?, y ponernos de acuerdo para usar de manera compartida infraestructura existente o nueva infraestructura a desarrollar. En la medida que somos capaces de eso, reducimos para cada uno de los proyectos la inversión inicial y eso hace a cada proyecto más competitivo. Eso por una parte, visto del punto de vista de los proyectos, ¿no es cierto?, que se hacen más competitivos, pero también desde el punto de vista de la competitividad país, en la medida, y eso se ha dicho hoy varias veces, ¿no es cierto?, esta industria naciente del hidrógeno verde y derivados es una industria globalizada. Muchos países hoy día están buscando posicionarse en el mundo en esta competencia por producir este nuevo combustible o vector energético. Entonces cada país tiene que desarrollar una estrategia, como la tiene Chile y otros países, ¿no es cierto?, para posicionarse con ventajas competitivas, para atraer inversiones, para dejar valor compartido también en el país. Así que en esa competencia creo que hablar y promover el desarrollo de infraestructura compartida tiene mucho sentido para hacer al país también más competitivo. Eso quería decirlo. Otro objetivo que tiene que ver con la infraestructura compartida tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros proyectos. En la medida que podemos usar varios proyectos, la misma infraestructura, eso es desde el punto de vista del uso del territorio más eficiente. Eso es desde el punto de vista del uso del borde costero también más eficiente. Entonces, la infraestructura compartida también tiene ese aspecto de mejorar las condiciones de sustentabilidad de nuestros proyectos y también beneficios para las comunidades, menor intervención del territorio, menores impactos ambientales y beneficios para las comunidades. Después podemos referirnos a eso, sí, porque quiero aterrizar en la pregunta que me hace sobre las experiencias internacionales. Efectivamente, existen experiencias internacionales de las cuales podamos aprender. Nosotros hemos estudiado algo el caso del complejo portuario industrial de Pecém, en el estado de Ceará, en Brasil. Ellos han desarrollado un parque portuario industrial
para atraer inversiones, ofreciendo muchos servicios desde este parque industrial, que es un área, ¿no es cierto?, grande. El parque en total tiene como 19.000 hectáreas, de las cuales ellos han destinado 1.000 hectáreas o 1.100 hectáreas para la instalación de plantas de hidrógeno verde y sus derivados. Ellos tienen ya habilitada infraestructura portuaria para el embarque de amoníaco, por ejemplo, estanques de almacenamiento, ductos de distribución y para facilitar la logística de estos productos y el embarque finalmente para la exportación. Ellos tienen infraestructura de distribución, de transmisión, distribución eléctrica también, ya puesta y desarrollada para prestarle servicio a las empresas que instalen sus plantas en ese territorio, en esa área, ¿no es cierto?, reservada. Tienen además otros mecanismos de promoción de inversiones, como una zona franca, por ejemplo. O sea, ellos han desarrollado ahí un polo a través de articular un parque portuario industrial que presta estos servicios de infraestructura compartida, bien planificado, ¿no es cierto? El tema de permisología también tiene muchas facilidades, porque dado que el Estado que participa en esto, además de una alianza con el puerto de Rotterdam, entonces han resuelto varios de los temas que los desarrolladores tenemos que resolver, ¿no es cierto?, en relación con la permisología, que era el tema del panel anterior. Entonces, ese yo creo que es un muy buen caso a observar, desde el cual podemos sacar buenas lecciones para nuestros hubs o vallas de desarrollo. Hay otros casos, menciono brevemente, no quiero extenderme, pero Namibia tiene un modelo parecido, más extenso aún, de un área a la que invitan inversionistas a desarrollar sus proyectos, un área planificada, con un plan maestro de desarrollo, con infraestructura ya planificada también para uso compartido de los distintos proyectos. Así que ahí también tienen un muy buen ejemplo a observar, un puerto común, ductos, suministro de agua también desalinizada para los distintos proyectos. Así que ahí hay otro buen ejemplo. Hay otros más, en Oman, por ejemplo. Y quiero pasar ese mensaje. Yo creo que aprendamos para realmente generar condiciones en nuestros territorios que sean competitivas con esos ejemplos y que logren ofrecer a los inversionistas también estas ventajas que yo destacaba en mi respuesta. Muchas gracias. Gonzalo Moyano, me gustaría, quizá quieres complementar también tu presentación, pero la pregunta para ti, la primera pregunta tiene que ver, desde la perspectiva que tú representas, digamos, el sector privado, ¿cuál podría ser, desde tu opinión, el papel del sector público en el apoyo de un uso compartido de infraestructura por parte de proyectos de hidrógeno renovable? Gracias por la pregunta. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer también a los organizadores por la invitación y agradecer a los participantes porque hay una buena concurrencia aún en el último panel del día. Del día. Se agradece. A ver, yo creo que, hablo desde la experiencia que nosotros como compañía, como MAE, empresa que se encuentra desarrollando hace cerca de 3 años un proyecto de producción de amoníaco verde en Antofagasta. Y creo que para responder tu pregunta, quizás proponer un par de elementos para aproximarnos a la pregunta. Y que tiene que ver con un elemento que a mí me parece central, que tiene que ver con cómo pensamos el desarrollo de esta industria en torno a polos de desarrollo o centros de producción o hubs. Me parece que ese elemento es el primer pilar para nosotros aproximarnos en forma adecuada al tema de infraestructura compartida, porque nos saca de la lógica de proyecto por proyecto, sino que ya una región, una zona que va a cobijar producción de hidrógeno verde y amoníaco verde. Es ese elemento en la discusión la que de algún modo nos permite también trazar horizontes de tiempo más extensos y que también comenzamos a mirar cómo una zona en particular se va a comenzar a desarrollar en torno a esta industria, lo cual también tiene elementos de cómo mejor también pensamos la relación de la industria con comunidades, elementos ambientales, etc. Tú, Jorge, comentabas algunos de ellos. Me parece que ese es el primer elemento. El segundo elemento
para, creo, pensar el rol del sector público en relación a la infraestructura compartida es la necesidad de la existencia de una visión país y una visión de largo plazo. Creo que en Chile tenemos un buen camino recorrido. Tenemos una estrategia nacional de hidrógeno que, como se hablaba más temprano, es una política de Estado. Ha trascendido administraciones de gobierno. Y ahora estamos dando muy positivos pasos en torno a la actualización del plan de acción. Nos parece que eso es una parte muy importante. Pero el desafío es cómo esa visión y esas políticas van incorporando este elemento de centros de producción o hubs y cómo en ese proceso se van definiendo ciertas decisiones en torno a política, en torno a regulación, incluso esquemas de apoyo, de financiamiento como el que Corfo y el gobierno acaba de anunciar, que puedan hacerse cargo de los desafíos de infraestructura compartida. Entonces me parece que si logramos que esa visión, esas políticas, incorporen esa visión, podemos avanzar y dar saltos importantes en resolver este desafío en forma efectiva. Un par de ejemplos. Cuando pensamos en aspectos de política y el desafío de incorporar el elemento de centros de producción o hubs e infraestructura compartida, por ejemplo, tenemos que pensar cómo el sector público define aspectos regulatorios relevantes. Entre ellos, instrumentos de planificación territorial que incorporen una visión distinta respecto a la infraestructura. Y cómo facilitamos este concepto, que es nuevo, de infraestructura compartida. Lo mismo, desde el punto de vista de eventuales líneas de apoyo, de financiamiento, cómo pensamos o diseñamos que estas iniciativas puedan precisamente facilitar el desarrollo de infraestructura compartida y que además estos puedan adaptarse a las particularidades de estos distintos centros de desarrollo y centros de producción. El contexto de infraestructura compartida en Magallanes es distinto del que podemos tener en Antofagasta. Entonces me parece que esos dos puntos de partida facilitan este análisis, que esta no es una respuesta que hay una receta mágica que uno pueda describir, es más bien un proceso. Pero para ese proceso tenemos, a mi juicio, que tener ciertos elementos presentes para poder llegar a una respuesta más eficiente para cada uno de estos centros de desarrollo. Eso responde un poco también a la pregunta respecto de los principales desafíos de la infraestructura compartida, en lo que se refiere a los tiempos de ejecución de los proyectos de hidrógeno renovable. ¿Qué soluciones ves tú, desde tu perspectiva, obviamente, que podría considerarse para esos efectos? Yo creo que en términos de soluciones hay, como decía, y de ahí me parece la pregunta muy certera, hay un rol público y un rol también privado. Y en cada uno de ellos creo que tiene que haber un diálogo, tiene que haber, ojalá, una visión compartida y de largo plazo. Me parece que esa es la receta que tiene que ver para que podamos tener una buena aproximación a este tema. Ahora, también cuando abordamos este tema tenemos que también empezar a distinguir o a ver lo que es el escenario de la infraestructura que ya existe de la nueva infraestructura. Y que tiene que ver con, en términos de soluciones, en el caso de infraestructura existente, es que quienes operan actualmente esa infraestructura, son dueños de esa infraestructura, tengan esta visión de largo plazo y esta visión de que estamos en un centro de producción. De modo tal de que, si es que el primer desarrollador de proyectos se acerca a tener una conversación del uso de la infraestructura existente, esa conversación por parte del operador y dueño de esa infraestructura ya tenga incorporado que no solamente va a haber una conversación, sino que después van a haber otras conversaciones que van a venir. Y esa aproximación es muy importante porque se puede facilitar en forma muy importante lo que venga después, si es que desde un comienzo estamos considerando ese escenario. Entonces son aproximaciones como esas las que me parece pueden solucionar este desafío que es importante. Muy bien, muchas gracias. En este sentido, David, ¿cómo crees tú que la planificación logística va a impulsar el hidrógeno verde en Chile?
O sea, desde la visión esta más integral y coincidiendo bastante con Gonzalo y con Jorge, o sea, la planificación debe tener a la mirada completa de toda la industria, toda la necesidad de todo el sector, desde la producción hasta el embarque o viceversa, digamos, para todos los insumos, y con las adaptaciones a cada territorio. Claramente no es lo mismo regiones como Antofagasta, donde ya tenemos una infraestructura, o Valparaíso, digamos, para carga general, como Magallanes, donde tenemos un desafío más amplio, ¿no? Respecto a la generación de nueva infraestructura. Entonces, la identificación de esas áreas, la identificación de esas necesidades concretas y, por tanto, el diálogo completo que necesitemos, sector público con sector privado, con actores de cada una de las regiones, de todas las visiones, desde sociedad civil hasta los sectores clave de la industria, son indispensables. Y lo bueno es que ya tenemos metodologías para desarrollar eso. A nivel del Ministerio hemos venido impulsando desde hace años lo que llamamos los planes maestros logísticos macrozonales, con una mirada completa de cada uno de los territorios. El del norte fue desarrollado en su momento, tenemos el desafío de actualizarlo ahora, recogiendo justamente las necesidades del hidrógeno verde y, por tanto, con un diálogo muy intenso con los desarrolladores de proyectos que ya se están llevando a cabo en el territorio. Y en Magallanes queremos impulsar también en el menor plazo una adaptación particular de esa metodología a lo que es el desarrollo de la industria, pero no centrada solamente en hidrógeno, sino también en todos los desafíos adicionales que va a requerir la conectividad de ese territorio con el resto del país y con los mercados internacionales, por supuesto, ¿no? Entonces, ese diálogo concreto con las autoridades regionales, con los actores privados, con los desarrolladores de negocio, hay mucha información que ya está levantada, que podemos poner en valor y que claramente es lo que queremos que esa planificación en el fondo ayude a dar coherencia a todos los proyectos que se están desarrollando y, como decían los compañeros de panel, efectivamente ver cuáles son las condiciones óptimas desde todo el punto de vista a nivel de uso sostenible del territorio, competitivo país y por tanto desde el sector público ayudar a dar las certezas a la operación del sector privado para que Chile realmente sea un mercado potencial de alto nivel a nivel internacional en el sector de hidrógeno verde. Perfecto, muchas gracias. Ana María, una pregunta para ti. Tú estuviste participando en el H2LAC, ¿cierto? La semana antepasada, creo, y lo que has observado internacionalmente, ¿qué puedes compartirnos en cuanto al avance de la infraestructura en Brasil y otros países con respecto a los desafíos que tenemos en Chile? En la visita en Brasil me quedó muy claro el rol de los puertos como infraestructura clave. Además del puerto de Pecém, que señala Jorge, ¿no es cierto?, en el estado de Ceará, estaba participando muy fuertemente el presidente del puerto de Açu, que es el puerto de Río de Janeiro. Ellos se plantean como el lugar donde se establece un ecosistema para el desarrollo del hidrógeno verde. Para darle algunas cifras, este señor comentaba que frente al puerto de Açu, frente a Río de Janeiro, ellos cuentan ya con proyectos, no se han desarrollado aún, pero con un potencial de 33 gigawatts de proyectos eólicos para instalarse frente al puerto de Açu. Además, el puerto de Açu tiene una alianza con Vale, que es el productor de acero de Brasil, para descarbonizar la industria del acero. Açu ofrece proveer el acceso a infraestructura logística y de energía en el puerto para las plantas de acero que hoy día operan en base a gas natural para transformarse a hidrógeno. Entonces él plantea los puertos como un ecosistema, una plataforma integrada de negocios para el desarrollo de la nueva industria. Además, dentro del puerto ellos cuentan con 3 gigawatts de plantas termoeléctricas, por tanto tendrían disponible carbono para la producción de e-combustibles. Por tanto, es muy interesante como ellos se plantean. Incluso decían, ¿por qué construir nuevos puertos? Y ahí nos pega fuerte en lo que estamos discutiendo respecto a un nuevo puerto en Magallanes, si aquí ya tienen un puerto disponible para instalarse. Es interesante ver cómo se está moviendo, un país como Brasil se va a mover muy rápido y eso nos pone un sentido de urgencia para nosotros en lo que tenemos que hacer. Así es. Don Jorge,
para usted la pregunta. Para los proyectos de hidrógeno y amoníaco verde, ¿cuál concretamente es la infraestructura que puede ser compartida y cuáles serían los beneficios de compartirla? Y por último, un poco relacionado a lo que usted lanzó previamente, es ¿qué beneficios tiene o tendría esto para las comunidades? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que me permite aterrizar un poco esta idea que puede sonar un poco abstracta, la infraestructura compartida. Nosotros, ¿de qué infraestructura en concreto estamos hablando? ¿Cómo se puede en concreto empezar a articular un uso compartido? Yo voy a referirme al caso que conozco, que es la segunda región de Antofagasta y en concreto a Mejillones. Ahí es donde estamos desarrollando el proyecto con la GIZ de una propuesta de un parque industrial y me voy a referir entonces a la infraestructura que puede ser compartida en ese territorio y los beneficios que pueda eso tener para los desarrolladores de proyectos y para la comunidad. En concreto, ¿qué infraestructura? En primer lugar, el puerto, ¿no es cierto? Como destacaba Ana María, el rol clave que tienen los puertos, que es una infraestructura cara, ¿no es cierto? Y la importancia de que sean puertos de uso público. También David mencionaba ese aspecto. Puertos de uso público son aquellos que cualquier cliente puede acercarse y pedir que le presten servicios en condiciones conocidas para el público, no discriminatorias, en un puerto abierto de uso público. Yo creo que esa es una condición muy clave para el uso compartido, porque cualquier cliente puede hacer uso de esa infraestructura en condiciones conocidas. Y en Mejillones existe el complejo portuario de Mejillones, que tiene esas características. Es un puerto privado, ¿no es cierto?, de Codelco, pero de uso y operado por un privado, el inversionista es privado, pero una empresa estatal, Codelco, son dueños y ha definido condiciones de uso y acceso público. Ese puerto tiene hoy día un terminal que es para descarga de carbón para una de las termoeléctricas en Mejillones. Y uno de los sitios de ese terminal puede ser reconvertido para cargar amoníaco verde. O sea, con relativamente bajas inversiones puede ser reconvertido en una infraestructura existente, y eso también es una buena idea cuando se habla de infraestructura compartida, de tratar de usar de la mejor forma posible la infraestructura ya disponible. En este caso, este terminal de graneles sólidos puede un sitio reconvertirse en graneles líquidos con ventajas de plazo, ¿no es cierto?, y de bajas inversiones. Por una parte. Por otro lado, el complejo portuario de Mejillones tiene un plan maestro portuario de desarrollo de largo plazo y en ese plan maestro tiene contemplado el desarrollo de un terminal de graneles líquidos y gaseosos, definida una ubicación, definida un área de respaldo para instalar los estanques de almacenamiento de esos productos cercanos al puerto que hacen eficiente la logística, ¿no es cierto?, el manejo logístico. Bueno, eso está en ese plan maestro portuario contemplado, por lo tanto, esto sería a más largo plazo. Una vez que quizás se use bien toda la infraestructura ya existente, se puede habilitar nueva infraestructura que está contemplada en este puerto de uso público. Así que yo creo que esa es una muy buena condición de partida respecto a una infraestructura que es muy clave. Otra infraestructura importante es las plantas desaladoras, ¿no es cierto?, para el insumo básico que para producir hidrógeno es el agua dulce, el agua desalada, desmineralizada. Entonces, esa es otra infraestructura muy importante. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, que cada proyecto ande haciendo su propia pequeña desaladora, con eso contaminando el borde costero con infraestructura. Lo que tiene sentido es hacer una planta que ojalá atienda a varios proyectos con economías de escala, o sea, con eficiencia de operación, con eficiencia del uso del borde costero, con menor contaminación, en fin. O sea, todas esas ventajas asociadas al uso compartido de esta infraestructura ahora, en concreto, de una planta desaladora. Para eso se requieren también ductos, ¿no es cierto?, para hacer llegar el agua a donde están las plantas. Otra buena noticia en Mejillones es que hay capacidad de desalación. Todas las termoeléctricas que están instaladas allí tienen sus pequeñas plantas de desalación de agua para sus propios procesos industriales.
Esas plantas, ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay un plan de desconexión de las plantas termoeléctricas a nivel nacional, también en las que están instaladas en Mejillones. Van a ser progresivamente, y hay fechas para ello, desconectadas. Bueno, va a quedar disponible entonces esa infraestructura de plantas desaladoras, que son del orden, no sé, de 100 litros por segundo. Eso es bastante agua para alimentar 2 o 3 plantas de hidrógeno verde. O sea, hay capacidad instalada que puede ser inteligentemente utilizada sin necesidad de hacer toda la tramitación ambiental y la tramitación de las concesiones marítimas que se requieren para instalar una planta en el borde costero. Una concesión marítima requiere al menos 5 años de tramitación. Así que a propósito de la permisología, también esta es una buena idea de aprovechar la infraestructura existente para optimizar y reducir las inversiones y optimizar el uso del territorio del medio ambiente. Hablaba de puertos, hablaba entonces de plantas desaladoras para el agua desalada, la infraestructura de transmisión eléctrica y subestaciones eléctricas. Se sabe, ¿no es cierto?, que esta industria requiere grandes cantidades que es su insumo básico, grandes cantidades de energía renovable. Bueno, esa energía tiene que ser transportada, se requiere infraestructura de transmisión eléctrica, se requieren subestaciones eléctricas, y eso tiene sentido también económico, hacerlo en forma conjunta entre 2 proyectos o 3 proyectos. Se sabe, ¿no es cierto?, y se ha discutido en otros foros, que hoy día usar la red eléctrica nacional es relativamente caro. Hay costos sistémicos que se llaman, ¿no es cierto?, que son bastante elevados, y eso le pega a la competitividad de los proyectos de hidrógeno verde. El costo sistémico por usar la red es más o menos del mismo orden, $20 por megawatt hora, más o menos, del mismo orden de lo que cuesta producir 1 megawatt hora con, por ejemplo, un parque fotovoltaico. O sea, no tiene mucho sentido usar la red para exportar la energía renovable que es abundante en la región. Por lo tanto, tiene sentido económico y también territorial diseñar sistemas de transmisión dedicados para las plantas para las nuevas plantas de hidrógeno verde, ojalá en forma compartida, ¿no es cierto?, para que no cada una tenga su línea propia, aunque son grandes cantidades de energía que realmente requieren sistemas muy robustos de transmisión eléctrica. Pero dicho eso, también tiene sentido entre desarrolladores lograr acuerdos para desarrollar esta infraestructura de transmisión eléctrica en forma conjunta. Llevamos agua, puerto y electricidad. Bueno, infraestructura de transporte terrestre, David también lo mencionaba, infraestructura caminera. Bueno, la segunda región, que es la que yo conozco, está bastante bien en cuanto a infraestructura caminera, también ferroviaria, que sí es importante para la distribución de los productos finales, para los mercados locales que requieran estos productos, amoníaco verde o hidrógeno. En las faenas mineras, por ejemplo, se puede llegar hoy día desde Mejillones hasta las faenas mineras con carros cargados de hidrógeno. Eso hoy día es posible. La infraestructura ya está. Entonces, esa infraestructura que puede ser de uso compartido porque es infraestructura pública. Claro, es infraestructura pública. Gonzalo, ¿tú respecto de eso, perdón? Sí, hasta que no me llego, no quiero. ¿Quieres hacer un contrapunto? Dame un segundo. Gonzalo, respecto de eso, sí, quisieras hacer un contrapunto, agregar algo más, dado que ustedes están en la misma comuna prácticamente, no sé si quisieras agregar algo. Sí, no, yo coincido con Jorge que una mirada de nuevo, colaborativa, abordando el elemento de infraestructura compartida es clave, sobre todo desde el punto de vista de la competitividad de la industria y como país productor, nos parece fundamental. Quizás agregar un elemento sobre la mesa que es bien importante cuando reflexionamos en torno a esto, que cuando hablamos de esta industria, estamos de algún modo abriendo huella. A mí me gusta el montañismo y en el montañismo se abre huella, que estamos entrando y abriendo en un territorio que es nuevo,
Y cuando entramos en un territorio como eso, no tenemos que perder de vista que algunas de las soluciones o aproximaciones que teníamos hasta ahora no van a servir. Y por lo tanto tenemos que tener una mente abierta y una perspectiva también distinta para resolver algunos de estos temas que una nueva industria como esta presenta. Y también para aprender de lo que anteriores nuevas industrias nos muestran. Eso implica, entre otras cosas, no perder de cuenta el elemento de la innovación en las soluciones, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, Jorge, de infraestructura de transmisión, es un gran tema, pero eso nos plantea desafíos desde el punto de vista incluso regulatorio. El esquema regulatorio aplicable a la transmisión bajo una lógica como esa, tenemos que darle una mirada, ¿ya? Y tenemos que pensar en ciertos ajustes. Aspectos relativos al financiamiento, otro tema. ¿Podemos pensar en una lógica de financiamiento como estaríamos pensando el de una línea para un proyecto? No, porque por de pronto estamos eventualmente buscando compartir esa infraestructura. Y porque también la lógica de una infraestructura dedicada también tiene que ser repensada a la luz de una industria como la del hidrógeno verde. Entonces, y lo mismo desde el punto de vista de cómo podemos pensar ciertos esquemas de financiamiento o apoyo para infraestructura tan relevante como esta, en que es ahí donde podemos pensar en ciertas aproximaciones muy específicas que pueden hacer la diferencia. Y cuando hablamos de infraestructura de transmisión estamos hablando de cómo poder aprovechar de la mejor forma y optimizar la utilización de los recursos renovables muy ricos que tiene, en este caso, la región de Antofagasta. Entonces creo que tenemos que tener una aproximación distinta. Estamos abriendo huella en un escenario que es nuevo, ¿no? Y eso supone estar consciente de eso, eso supone una colaboración público-privada muy relevante, eso supone que las empresas también tengan una aproximación de largo plazo y también de dónde los proyectos se están situando en torno a la idea que yo comentaba de estos centros de producción o hubs. Me parece que para complementar el buen punto que decía Jorge. Perfecto, muchas gracias. Ana María, tú querías complementar. Necesito hacer un contrapunto. Hemos hablado mucho de la región de Antofagasta y la querida región de Magallanes aparece un poco ausente en esta, estando absolutamente de acuerdo contigo, Jorge y Gonzalo. Comentarles un poco lo que hemos hecho como Comité de Hidrógeno de Corfo. Nosotros subimos a la plataforma de Mission Innovation 2 valles de hidrógeno, que son en los valles de Antofagasta y de Magallanes. Las cifras que ustedes pueden ver en esa plataforma son muy conservadoras, pero quisimos ponerlo con visibilidad internacional, pensando en atraer no solo inversiones que necesitamos, porque en general en la literatura uno ve que el gran ausente en el tema de inversiones, en las estrategias internacionales que se plantean en hidrógeno verde, el gran ausente son las inversiones en infraestructura, cuánto cuesta y la viabilidad de esas infraestructuras. Por tanto, atraer conocimiento y la experiencia internacional acá es muy relevante. Y haciendo el contrapunto para la región de Magallanes en temas de infraestructura. Bueno, Magallanes, ustedes saben, tiene un pasado o un presente del petróleo, ¿no es cierto?, la explotación del petróleo. Por tanto, ahí ENAP tiene una infraestructura que hoy día le está ofreciendo a los proyectos, tanto en tierra como las plataformas oceánicas donde se hizo la exploración del petróleo, pueden ser en mediano plazo o largo plazo lugares muy importantes para producir hidrógeno. También señalar en temas de desalación, en Magallanes el tema del agua es un tema. Hay una escasez de agua. Nosotros como Corfo estamos con Fundación Chile trabajando un estudio sobre los recursos hidrológicos de Magallanes, buscando ojalá no muchas plantas desaladoras, sino que unas soluciones basadas en la naturaleza. Esperamos tener antes de fin de año ya el estudio terminado y plantear algunas soluciones basadas en la naturaleza que no sean la desalación.
y que además no solo provean el agua necesaria para la producción de hidrógeno, sino que para las otras actividades económicas que tiene la región. Tenemos que respetar las otras actividades económicas. En términos de infraestructura de electricidad, siguiendo los puntos que tú señalabas, Jorge, Magallanes es un sistema mediano. Las regulaciones de un sistema mediano son absolutamente distintas de las condiciones de la electricidad en Antofagasta, los sistemas conectados al sistema eléctrico nacional. Por tanto, ahí también tenemos que pensar, tal vez un poco innovadoramente, creo que es esencial, fuera de la caja. Yo creo que hay que pensar en una infraestructura integrada, no solo de redes eléctricas, sino que modelar ya lo que es electricidad, gas y combustible. Ya la PELP, que lo que hace es modelar los sistemas eléctricos solamente, ahí tengo algunas discusiones con Alex Santander, que debe estar presente acá, cómo pasamos a modelar los sistemas integrados. Esto es un gran desafío y un desafío a nivel global. ¿Qué es mejor, transmitir la electricidad hacia el punto de producción del hidrógeno o mandar el hidrógeno a través de hidrogenoductos o gaseoductos? Y el uso de los gaseoductos de gas natural también como una opción para mandar el hidrógeno. Y en este sentido quiero recalcar que la experiencia existe mirando a Europa. Europa comparte infraestructura y mirarla en ese sentido también como las empresas que proveen los servicios. Aquí voy a hacer un poco de marketing, de propaganda, me disculpan, pero me pareció muy interesante la reunión que tuvimos con la empresa Fluxys. Ellos tienen el conocimiento de cómo se puede hacer el modelo de negocio respecto a cómo se gestiona una infraestructura compartida para varias empresas, que creo que es necesario tener ese rol para que las mismas empresas, una vez ya construida la infraestructura, se pueda operar y gestionar, porque hay riesgos de que alguna de las empresas no continúe. ¿Cómo se equilibra eso? Si la infraestructura global está diseñada, no sé, para 5 empresas, se salen 2, las otras 3 van a tener que pagar el costo de las que quedaron. Ese tipo de cosas hay que conocerlas también. No es solo, por tanto, infraestructura en términos de fierro y en términos de inversiones, también en términos de gestión y del negocio con las cuales se estructura. Muchas gracias, Ana María. Lida, si me permite, quiero hacerme cargo del tema de las comunidades, que me parece clave. Sí, un momento. Antes de eso, se nos acaba el tiempo, yo tengo aquí mi relojito. Para complementar a Ana María, una última pregunta en relación a este tema, y aunque tú querías hablar de Magallanes, volvemos a hacer esta comparación con Mejillones. ¿Cuál de estas regiones presenta, o sea, para Antofagasta, digamos, cuál de estas regiones presenta mayores desafíos en términos de capturar valor para los territorios? Es muy distinta las dos regiones son muy distintas. Voy a partir del terreno. La mayoría de los terrenos en Antofagasta son terrenos públicos. Hay que postular por los terrenos, ¿no es cierto? Tenemos Ministerio de Bienes Nacionales, Ventana al Futuro. En el caso de Magallanes, los terrenos son privados, por tanto son negociaciones entre privados para el desarrollo de los terrenos. En ese sentido, podríamos decir que hay mayor velocidad en Magallanes para cerrar los proyectos y estar listos para presentar una evaluación de impacto ambiental si es que no tenemos todavía los terrenos en Antofagasta. Por tanto, ahí hay un tema clave. Yo diría que los desafíos respecto a la sociedad, que es un tema que tú querías recalcar también, en Antofagasta está la sociedad acostumbrada a desarrollos mineros, a desarrollos industriales. No es el caso de Magallanes, a pesar de que tienen una historia con ENAP, digamos, pero hay que tener cuidado en ese aspecto, especial cuidado y especial respeto por la población de Magallanes y cómo la calidad de vida de las personas de Magallanes se puede mantener. Ya lo señalaba el ministro en el discurso en la mañana, en el discurso de inauguración, ¿no es cierto? La relevancia de mantener el compromiso a través de la vida de las personas de desarrollar una industria que va a ser mediano plazo, largo plazo para la historia de las familias que allí viven. Eso me parece a mí súper importante.
Perfecto, muchas gracias. Y ahora, a propósito de lo mismo, les cedo Quizás la todos palabra. quieren comentar algo sobre este tema de las comunidades, que yo Sí, creo sí, que sí. es bien importante para la industria. Ajá. Bueno, en primer lugar decir que, claro, que esta industria lo que pretende es descarbonizar el planeta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que debiera hacer es preocuparse de sus comunidades, sus territorios, y partir por ahí descarbonizando y descontaminando los entornos donde se instala. Eso tal vez es la primera buena noticia de esta industria a los territorios y al planeta. No, pero yo quería mirarlo desde la perspectiva de la infraestructura compartida. Creo que efectivamente la infraestructura compartida permite, lo que decía, hacer uso eficiente del territorio, o sea, usar menos territorio, contaminar menos, usar menos borde costero, ordenar un poco, y esa es la idea, digamos, de hacer una planificación, como decía David también, una planificación territorial, y ahí yo creo que el Estado, el sector público hoy día está un poco al debe, ¿eh? Desde la perspectiva privada por lo menos me atrevo a decir eso. Planificación territorial para ordenar los territorios, y eso genera beneficios para las comunidades lo que quieren. La comunidad de Mejillones, por ejemplo, ahora está iniciando el cambio de su plan regulador comunal, y lo que quiere, mirando el desorden que hay relativo respecto de la localización de las industrias, lo que quiere es ahora opinar sobre cómo usar su territorio comunal para un mejor y más armónico desarrollo de esta nueva industria que se viene a esa comuna, y a Magallanes también, por supuesto, que me encanta la región. No quiero ser sesgado, pero yo, claro, el caso de Mejillones lo conozco muy bien. Así que hoy día el complejo portuario de Mejillones es el principal generador de empleo de buena calidad en Mejillones, en la comuna de Mejillones. El segundo es la misma municipalidad, entre paréntesis. Yo quisiera entender que esta industria que se instale en Mejillones, esta nueva industria que se instala en las regiones, en los territorios, sea capaz también de aportar como empleo de buena calidad, porque esta es una industria sofisticada, ¿no es cierto?, que requiere mucho desarrollo de capital humano, que traiga a los territorios y que se queden, como decía hoy día en la mañana el gobernador, ¿no es cierto?, que se queden en las comunas y regiones la gente que desarrolla los proyectos y que después los opera. Así que esos son los beneficios que yo, desde la perspectiva de la infraestructura compartida, creo que se podrían esperar, y ahí una colaboración público-privada es muy clave para que esa promesa no quede, digamos, en el aire. Eso. Gonzalo, si quisieras dar unas palabras de cierre, Súper por corto, favor, muy cortito, porque corto para estamos no pasados. Extenderme. No, mensaje general, yo creo que estamos en un momento muy clave para la industria y como país, y eso requiere comenzar a avanzar hacia un siguiente nivel en el análisis de cuáles son los desafíos todavía presentes para que esta industria ya se concrete y los primeros proyectos ya de escala industrial ocurran. Eso requiere el diálogo que hemos estado hablando, público-privado, las comunidades también, pero tenemos que pasar al siguiente nivel de discusión más detallada, más concreta, para destrabar los temas que aún quedan pendientes. David. Súper corto también, porque creo que ya está todo dicho. Y me alegra algo de este panel, que creo que estamos como muy de acuerdo en el fondo de la necesidad de esta infraestructura compartida. Así que simplemente compartir que el compromiso del Ministerio y del Estado es meternos al detalle. Ir al detalle, hacer los análisis en los menores tiempos posibles, dar las mayores certezas al sector privado. Así que vamos a ello. Muy bien, gracias. Y por último, Ana María. Gracias. Solo decir a las empresas privadas que están desarrollando sus proyectos que como sector público esperamos tener la velocidad suficiente para responder a tiempo con una infraestructura pública compartida. Muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente su asistencia. Por último, señalarles que desde nuestra parte, desde el Ministerio de Energía, una de las unidades que yo represento, digamos, estamos trabajando en el plan de acción, justamente en la línea de acción de territorio e infraestructura. Y bueno, nada más que agradecerle y solicitarle un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias. Dicho esto, les agradecemos que nos hayan acompañado y los dejamos cordialmente invitados para mañana, el segundo día de este Congreso Internacional de Hidrógeno Verde, que parte a las 10 de la mañana con el panel titulado Avances en Proyectos de Hidrógeno Verde en Chile. Así que a las 10 en punto nos reunimos acá. Que tengan muy buenas tardes y un buen regreso a casa. Gracias.